Yo lo planteo desde el punto de vista del coaching, ¿no? Y sí quisiera decirles lo siguiente. Básicamente, cuando hablamos de los estoicos, lo que sí estamos hablando es de filosofía de vida. Y cuando hablamos de filosofía de vida, estamos hablando prácticamente de una cajita de herramientas cotidianas que estos señores hace 2000 y pico de años nos dieron y que podemos utilizar hoy, actualmente. Esa cajita de herramientas fue la que impulsó a que los hombres se iniciaran en el aprendizaje universal de lo que es el arte de vivir. Es lo que ha estado explicándonos precisamente Javier, ¿no? Y claro, cuando hablamos del arte de vivir, ahí tenemos un muro, ¿no? Porque no todos sabemos vivir. Yo, por ejemplo, no sé vivir. Desde el punto de vista filosófico, obviamente. Lo intento, estoy en el intento. Estos señores eran tan listos que sabían que el ser humano, por su propia evolución, tiene que convivir con sus bajas pasiones, con sus instintos, con sus impulsos. Y precisamente hoy en la actualidad, si estudiamos el tema, si nos estudiamos a nosotros mismos, vemos que tal y como deseamos algo y lo hemos satisfecho, inmediatamente en su lugar viene otro deseo que tenemos que volver a satisfacer. Es decir, estamos constantemente influenciados y imbuidos a tener que estar satisfaciendo necesidades de forma inmediata. Y tal como ellos decían, esto es así. Y el ser humano, que ya contamos con que tiene que, por su propia evolución, tiene que convivir con sus impulsos y sus emociones, evidentemente, como si se tratara de neurocientíficos actuales, yo decía, estos impulsos y estas emociones no se pueden reprimir, señores. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tendremos que aprender a controlarlos. Qué bonito, ¿no? Hace 2500 años ya sabía que había que controlarse. No reprimir, sino controlar esos impulsos y esas emociones que nos tendrían a ser más animales que otra cosa. Y curiosamente, ¿qué es lo que vienen los estoicos a ofrecernos? Pues los estoicos no... El movimiento estoicista, el pensamiento estoico, no es un dogma, ni tampoco nos obliga a hacer grandes esfuerzos. Lo que nos están diciendo es simplemente, oye, de una forma muy sencilla y objetiva, usted puede hacer una introspección. Métase usted hacia adentro, obsérvese, aprenda sobre usted, precisamente lo que nos está explicando perfectamente Javier. Y además, precisamente eso lo que haría sería curtirnos por dentro. Epíteto precisamente decía que la filosofía no ofrece nada fuera o externo al hombre. Porque si fuese así, evidentemente entonces se saldría de la materia objeto de la filosofía. La filosofía es el estudio del hombre para el hombre. No tienen que venir diciéndonos cosas externas a nosotros, si la base es el hombre. Yo no me quiero enrollar mucho, porque quiero que hagamos una práctica y esto va a ser más interactivo. Para eso soy coach, ¿no? Precisamente hay un filósofo californiano, Irving, que el hombre, después de mucho estudiar, ha llegado a la conclusión de que el movimiento o pensamiento o idea, escuela, como queráis llamarlo, filosófica más actual es precisamente el estoicismo. Y tanto es así que él está convencido de que se lo ha aplicado a sí mismo. Hay otro escritor filósofo, que es Jules Evans, que ha escrito un libro que se llama Filosofía para la vida. Y en ese libro cuenta la historia, una historia real, de una médico de vuelo, militar, que se llama Rhonda